Hola atletas del marketing y bienvenidos una vez más a un nuevo entreno de MP Digital Marketing Studios TV. Vamos a analizar y os voy a explicar los pasos para crear un podcast, uno de los elementos prioritarios dentro del audio marketing. Así que estad atentos que empezamos. Ya. La sociedad actual nos exige una aceleración constante, porque todo va mucho más deprisa y nuestras acciones también deben estar al mismo ritmo que aumenta esta sociedad. Eso implica de que cada vez tenemos menos tiempo para realizar lo que verdaderamente nos gusta. Tenemos una generación de contenidos muy elevada y un tiempo verdaderamente corto. Con la aparición de Internet y el señor Google, tenemos toda la información a nuestro alcance, pero tenemos mucha oferta de información, pero nuestro tiempo es limitado y tenemos unas obligaciones domésticas y en casa que a veces pues ese tiempo va bajando y el contenido cada vez es más. Entonces, equiparar este sentido es cada vez más difícil. Para eso hay elementos como el podcast. El podcast te ayuda a seguir informándote, seguir consumiendo ese contenido mientras estás realizando acciones que verdaderamente no tienes que estar pendiente de ese concepto. Por ejemplo, mientras estás conduciendo en el coche, estás realizando un running en la montaña y en la playa, tú puedes tener unos auriculares y estar oyendo ese podcast y formándote sobre marketing, sobre running, sobre deportes, sobre noticias, etcétera. De esta manera, tu cerebro está consumiendo esa información, te vas nutriendo, vas gastando ese contenido mientras estás aprovechando el tiempo conduciendo, haciendo un running o haciendo alguna otra actividad. El podcast es como la radio, contenido de baja demanda que puede escucharse cuando necesites. Los temas son verdaderamente amplios y tiene una gran cabida la creatividad, elemento muy importante dentro de un podcast. Una de las grandes ventajas de un podcast cuando estás consumiendo en tu móvil es que es mucho más económico a la hora de gastar los datos de tu propio teléfono, mediante el cual un vídeo sí que te coge muchos y te consume muchos datos y en cambio un podcast ni la mitad. De manera de que es una de las herramientas que mejor se utilizan para escuchar diariamente mediante tu aparato móvil. Existen diferentes agregadores de podcast dependiendo del móvil que tengas. Para Android, en esta primera imagen, como sería el podcast Radio Addict, Podcast Republic o Pocket Cast. Y después los agregadores de podcast para iPhone, como sería el Podcast, el WeCast o el Overcast. Pero vamos a explicar cómo crear un podcast. Verdaderamente es más fácil de lo que parece, pero sí tenemos que tener en cuenta unos puntos fundamentales y dentro de cada punto, pues realizar al dedillo esa planificación inicial antes de realizar ese podcast. Empezamos. El primer punto que tienes que realizar es la planificación. Una planificación que se consta de diferentes puntos. El público. Debes saber a qué público vas a dirigirte dependiendo del sector y del tema que vas a tocar. No es lo mismo hablar a unos ejecutivos que hablar a un vocabulario de calle. De esta manera tienes que saber exactamente a quién te diriges. Dos, la competencia. La competencia tienes que ser mejor que la competencia. Puedes analizar exactamente qué hace tu competencia para después mejorarlo, nunca copiarlo. El tema es muy importante. Tienes que saber si vas a hacer una entrevista, si vas a hacer un coloquio, si vas a hacer un tutorial. Verdaderamente, dependiendo de qué tipo de tema vas a tocar, pues tendrá una incidencia mayor o menor dentro de tu público. Cuando sabes el tema que vas a tocar, el contenido es muy importante.
Yo acostumbro a hacerme una lista para no dejarme ninguno de los temas fuera de contexto y de esta manera tocar todos los temas importantes que necesitas. Invitados. De vez en cuando intenta que vengan invitados y hacer un directo en tu podcast. Es una manera de que suba verdaderamente tu audiencia. Estás siendo mejor que tu competencia. Último, la llamada a la acción, SCTA. No olvides pedir a los oyentes que se suscriban a tu podcast, que estén al tanto de las novedades que tienes en tu podcast y que te sigan en tus redes sociales. Esto hará en global que tu estrategia de marketing utilizando el podcast sea mucho más efectiva. 2. El segundo paso es el tema de la grabación. Necesitas encontrar un espacio silencioso, cómodo y con luz. Para hacer la grabación del podcast hay diferentes softwares en el mercado. Audacity es un software profesional libre que está en formatos Linux, de iPhone y de Android. Y verdaderamente es muy profesional porque el resultado vale la pena. Yo lo que recomiendo habitualmente es que siempre tengas una copia de seguridad de lo que sería el audio de tu podcast, porque si hay algún problema en la edición de ese audio, pues siempre puedas recuperar el original. Audacity te va a ayudar bastante en la edición de ese podcast, porque tiene diferentes herramientas para ajustar la calidad de ese sonido. Yo habitualmente lo que hago y recomiendo es ir oyendo diferentes opciones y diferentes veces ese audio hasta encontrar la calidad óptima para poder publicar definitivamente mi podcast. Cuando esté verdaderamente esa calidad y encuentres esa calidad, piensa que debes grabarlo en MP3. Así obtendrás un óptimo podcast para trabajar tu estrategia digital. 4. La publicación. Para publicar ese podcast necesitarás un servidor donde alojar ese contenido de audio y después una fuente RSS para que los agregadores del podcast puedan leerlo. Las principales plataformas de podcast son SoundCloud, una excelente plataforma con unas muy buenas herramientas de estadísticas de audiencia y es una plataforma ideal para la gente que está empezando. La segunda plataforma sería Spotify, una de las plataformas más populares en los últimos años, principalmente para los oyentes de música. El quinto paso es vender porque tú puedes conseguir leads, esos clientes potenciales que puedes convertir en clientes finales. La clave es saber qué contenido necesitan, qué contenido consumen y a partir de aquí realizar unos podcasts referentes a ese contenido, porque así estos clientes van a seguir consumiendo tu marca. Atletas del marketing, y hasta aquí el entreno de hoy. Espero que te haya gustado y me gustaría que me dejaras aquí en los comentarios qué te ha parecido estos 5 pasos para realizar un podcast. ¿Estás haciendo podcast? ¿Qué te han parecido? ¿Estas técnicas que te he contado te han ayudado a organizar un poco más la ejecución de ese podcast? Déjanoslo aquí en los comentarios y te doy con primicia de que a final de este mes vamos a sacar una segunda masterclass dedicada al tema del audio marketing. Así que si aún no estás apuntado, apúntate a MP Digital Marketing Studios TV. Soy Miquel Puig y estoy aquí cada semana contándote consejos y estrategias de marketing digital. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, atletas del marketing!